Hola, hola, mi nombre es Laura Cristina Chararca Quintero y junto con mi compañera María Isabel Moncada vamos a explicarles el cerebro y sus partes. Y compañera Laura, como usted lo decía, mi nombre es Isabel Moncada. El nombre que le dimos a nuestro cerebro es Laurisa, porque es la combinación del nombre de mi compañera Laura y el mío. Entonces, así que Laurisa. Nuestro equipo se ha caracterizado porque somos muy responsables, trabajamos muy bien en equipo, nos complementamos muy bien con mi compañera Laura, tratamos de dar siempre lo mejor en cada trabajo, en cada asignación que se nos hace. Entonces, pues nosotras siempre hemos tratado de trabajar juntas por eso mismo, porque nos complementamos muy bien y pues por eso mismo hicimos ese trabajo juntas y quisimos darle ese nombre a nuestro cerebro como en conmemoración de nuestro equipo. Empecemos con el cerebro o encéfalo, que es otro nombre que este recibe. ¿Dónde está ubicado? Este está ubicado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal, o sea, en la cabeza, como lo pueden observar en la imagen. ¿Y qué función cumple este? Este puede resumirse que cumple la función de controlar y regular la mayoría de funciones del cuerpo y de la mente, pero algunas de estas funciones más importantes son como controlar las funciones vitales, como la regulación de la temperatura, de la presión sanguínea, de la tasa cardíaca. También recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que recibe de los sentidos. También controla los movimientos que hacemos, también es responsable de nuestras emociones y conducta, nos permite pensar, razonar, sentir, controla las funciones cognitivas superiores como la memoria, el aprendizaje, la percepción y las funciones ejecutivas que nosotros realizamos. ¿Qué sucede si existe una lesión en el cerebro? Bueno, una lesión cerebral traumática puede ser una lesión repentina que causa daño en el cerebro. Puede ocurrir por un golpe, por un impacto o una sacudida en la cabeza. Bueno, nuestros hemisferios se dividen en cuatro. Yo voy a hablarle de los hemisferios, ¿sí? Nosotros tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, ¿sí? Estos, a su vez, se dividen en cuatro lóbulos. Está el frontal, el parietal, que lo colocamos en este color verde, el occipital, que está acá atrás, de color rosa, y el temporal, que está aquí, de color amarillo. Entonces vamos a juntar las dos partes. Este sería el frontal, este verde sería el parietal, este rosado sería el occipital y este amarillo sería el temporal. ¿Sí? Es así más o menos. Más o menos. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Así más o menos. Bueno, voy a hacer una breve explicación de cada uno de estos lóbulos. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal está en la parte delantera del cerebro. Está justo detrás de la frente, o sea, como para este lado. Es involucrado en procesar información de movimiento, de atención, de planeación, de toma de decisiones, del habla, de la regulación emocional, el razonamiento, de la motivación y de la conducta. Es por eso que los primeros signos de demencia frontotemporal son los cambios de personalidad. Es importante decir que una lesión en la parte del lóbulo frontal causaría pérdida de la capacidad de resolver problemas y de planificar acciones. Estas acciones serían cosas muy sencillas como cruzar la calle, contestar una pregunta compleja y algunas veces pues causa discapacidades dependiendo la parte del lóbulo que haya sido afectada. La parte posterior del lóbulo frontal resulta dañada, que es la que controla los movimientos voluntarios, produce debilidad muscular o parálisis. Si la parte central del lóbulo frontal está dañada, las personas pueden llegar a sentir apatía, falta de atención y desmotivación. El pensamiento se ralentiza y las respuestas a las preguntas, si se daña la parte posterior media del lóbulo frontal izquierdo, que está el área de Broca, las personas pueden tener dificultades para expresarse con palabras. Básicamente tendría una alteración llamada afasia de Broca o afasia expresiva. Lóbulo parietal. Este lo colocamos de color verde. El lóbulo parietal está ubicado cerca del cerebro y detrás del lóbulo frontal, ¿sí? Y delante del lóbulo occipital y debajo y encima del lóbulo temporal. Este es el encargado de integrar la información de los sentidos, ya sea el tacto, el gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor. Una lesión en este lóbulo causa insensibilidad y altera pues las sensaciones en el lado opuesto del cuerpo. Las personas afectadas tienen dificultades para identificar la localización y el tipo de sensación, ya sea dolor, calor, frío y demás. Las personas pueden tener dificultades para reconocer objetos mediante el tacto, por decir la textura y la forma.
Si se daña la parte media, la persona no distingue el lado derecho del izquierdo, lo cual se llama una desorientación derecha-izquierda. Tiene problemas de cálculo y escritura, y es posible que tengan problemas para determinar dónde se encuentran las partes de su propio cuerpo, o sea, la parte que se llama propiocepción o propiopercepción. Si el lóbulo parietal no dominante, que es normalmente el derecho, está dañado, se pierde la capacidad de hacer tareas sencillas como peinarse o vestirse. Este trastorno también puede ser llamado o denominado apraxia. Con el lóbulo occipital. Este lóbulo está localizado en la zona postero-inferior del cráneo, es decir, más o menos para este lado. Y pues tiene un rasgo muy característico, y es que tiene una forma de polígono y un agujero, ¿sí? Por ese agujero se transmiten distintos elementos nerviosos, el cual es la principal parte para las percepciones visuales. Entonces esto permite la información de recuerdos visuales, permite integrar las percepciones visuales con información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen normalmente. Este trastorno se llama ceguera cortical. Algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta que no pueden ver. Para finalizar con los lóbulos, vamos a hablar del lóbulo temporal, que este nos quedó muy alargadito, perdón, pero bueno. Este lóbulo se localiza a los lados de la cabeza, por detrás del frontal, ¿sí? Juega un papel importante en el procesamiento de la información auditiva para reconocer el lenguaje y formar memorias auditivas. Estas son normalmente algunas de las funciones principales, ya que cada lóbulo pues tiene muchas más. En la mayoría de las personas pues la parte del lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje. Entonces, si esta parte se daña, la memoria verbal puede ser considerado alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo que se llama comúnmente afasia de Wernicke. Si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se vería afectada la memoria de sonidos y la música. En consecuencia, pues las personas tendrían problemas para poder cantar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tálamo. El tálamo es una estructura que se encuentra situada en el centro del encéfalo, por encima del hipotálamo. ¿Y cuál es la función de este? La función principal del tálamo es como la integración de la información sensorial dirigida como a la corteza. También transmite la mayoría de la información que alcanza la corteza cerebral, y además integra diversas modalidades sensoriales y facilita o inhibe las proyecciones hacia unos lóbulos u otros. Las lesiones en el tálamo pueden como responder a múltiples causas, dentro de las cuales como que predomina la vascular, aunque también como que se destacan las de origen metabólico, neoplásico, inflamatorio o también infeccioso. Ahora vamos a hablar sobre el hipotálamo. El hipotálamo está situado en el área ventral del cerebro, entre la glándula pituitaria y el tercer ventrículo, como lo pueden ver en la imagen. El hipotálamo es como el responsable de mantener ciertas funciones: la regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, los ciclos de sueño y la presión arterial, como también la liberación de ciertas hormonas que desencadenan la producción de otras hormonas en todo el cuerpo. Si el hipotálamo no está funcionando de una manera correcta, a esto se le llama como disfunción hipotalámica. Esto puede ser a causa de lesiones en la cabeza, malformaciones congénitas, cirugía cerebral, tumores, trastornos de alimentación y trastornos genéticos. Meninges, dura madre, pía madre y aracnoides son un conjunto de capas protectoras que están situadas entre el sistema nervioso central y su protección ósea, tanto a nivel de encéfalo como de médula espinal. Comencemos con la dura madre. Es la meninge más externa. La dura madre es la más dura y condensada de las tres que disponemos, y es también la que está más cerca al exterior. Esta está pegada al cráneo. Esta membrana protege el cerebro y ejerce de soporte estructural al conjunto del sistema nervioso al dividir la cavidad craneana en celdas. En la dura madre está la mayor parte de grandes vasos sanguíneos del cerebro, dado que además de protegerlos, permiten que tengan un espacio a través del cual distribuirse y pasar de una localización a la siguiente. La aracnoides. La aracnoides se encuentra situada en una zona intermedia entre la dura madre y la pía madre. La aracnoides es una meninge que recibe su nombre debido a su semejanza morfológica con la tela de araña, es decir, su configuración es como una rejilla.
Se trata de la más delicada de las tres meninges que todos poseemos, que es una capa transparente y no vascularizada pegada a la dura madre. Es fundamentalmente por esa meninge y el espacio entre aracnoides y pía madre por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Continuamos con la pía madre, que es la meninge más interna, es más flexible y en mayor contacto con las estructuras propias del sistema nervioso. Esta, como les decía, es la pía madre. En esta capa se pueden encontrar numerosos vasos sanguíneos que irrigan las estructuras del sistema nervioso. Se trata de una membrana muy finita que permanece enganchada y se infiltra por las fisuras y sin convoluciones cerebrales. Ahora hablaremos del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que circula por los espacios huecos del cerebro y la médula espinal, y entre dos de las meninges. También fluye dentro del cerebro y la médula espinal y alrededor de estos para ayudar a amortiguarlos en caso de una lesión y para proporcionarles nutrientes. Si este líquido tiene una lesión, puede provocar el síndrome de fuga espontánea de líquido cefalorraquídeo, que afecta a 5 de cada 100.000 personas. El cerebelo. El cerebelo es la parte más grande del encéfalo después del cerebro. Se sitúa en la parte posterior e inferior del cráneo. La función principal del cerebelo es como la de integrar vías motoras y sensitivas. En pocas palabras, recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención, del aprendizaje. Algunas de las lesiones del cerebelo son el cáncer, la tonicidad muscular inferior a lo normal, el trastorno del movimiento, que es como la falta de control muscular en piernas y brazos, también la degeneración celular que se produce por las células cerebrales defectuosas. Bulbo raquídeo o médula oblonga. Se encuentra ubicado en la nuca entre la médula espinal y el puente tronco encefálico. Es una prolongación de la médula espinal. Más o menos quedaría por acá en esta zona, una aproximada de esta zona. El bulbo raquídeo garantiza la entrada y salida de información entre el cerebro y el sistema nervioso periférico. Es decir, que con el bulbo raquídeo regula la secreción de los jugos gástricos del estómago, controla el estornudo, el vómito, la tos, así como los músculos que intervienen en estas tareas. El bulbo raquídeo también ayuda a regular el equilibrio y actúa sobre la fonación. También interviene en el despertar de cada mañana de la persona y de allí proviene la frase reloj interno. También el bulbo raquídeo regula el movimiento de los ojos. Uno de los problemas o complicaciones que pueden afectar el bulbo raquídeo son problemas de tipo congénito, complicaciones vasculares, tumores y problemas con origen metabólico de características infecciosas e inflamatorias, la atrofia multisistémica, la esclerosis lateral, la esclerosis lateral amiotrófica, el cáncer del bulbo raquídeo y la esclerosis múltiple. La hipófisis o glándula pituitaria está ubicada en la silla turca justo debajo del cerebro, en la base del cráneo, donde se conecta el hipotálamo a través del tallo hipofisiario. Entonces, en este ladito morado, más o menos quedaría la glándula pituitaria o hipófisis, y en este lado de color negro sería el hipotálamo. Entonces, entre este canal pequeñito está ubicado la hipófisis o glándula pituitaria. El hipotálamo o la hipófisis determinan la cantidad de estimulación que necesitan las glándulas, sobre las que actúan mediante las concentraciones de las hormonas producidas por las glándulas que están debajo del control de la hipófisis. Ahora vamos a hablar sobre el sistema límbico. Y es que hoy en día, cuando hablamos del sistema límbico, hacemos como referencia al conjunto de estructuras situadas en el encéfalo, o sea, la zona interna del cerebro, y se sitúa justo debajo de la corteza cerebral. La función de este es como gestionar la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria. Los circuitos de placer y adicción pasan por como la amígdala, el hipocampo y otros núcleos del sistema límbico. Por lo que los sentimientos agradables se inician ahí mismo. Al ser una parte tan importante de nuestro sistema nervioso, existen numerosos trastornos asociados al sistema límbico. Entre esos está la esquizofrenia, el encefalopatía límbica, la epilepsia psicomotora, entre otros. Bueno, la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se sitúa en la parte interna del cerebro y forma parte del sistema límbico. Queda ubicada más o menos en este lado, o sea, acá, esto, aproximadamente esto sería
¿listo? Su principal función es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, fundamentalmente para la supervivencia del individuo, y es la encargada de recibir las señales de peligro, de desarrollar reacciones de autoprotección. Se encarga también de la formación y almacenamiento de memorias asociadas a sucesos emocionales, como la integración de las emociones y las respuestas autónomas, la gestión del miedo y reacción, ya sea lucha, ya sea huida, el aprendizaje emocional, la regulación de la conducta sexual y de la agresividad. Una lesión en la amígdala cerebral produciría de esta manera no solo una descoordinación entre el procesamiento consciente e inconsciente de la información de un estímulo emocional, sino la pérdida de recuerdos emocionales, principalmente los implícitos, y la incapacidad de expresar somáticamente la respuesta autónoma. Ahora vamos a hablar sobre el tallo cerebral, que también es llamado el tronco del encéfalo, que es una estructura alargada que se encuentra formada por sustancia blanca y sustancia gris. También es conocido por ser la zona de unión entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. El tronco encefálico, como también es otro nombre que le tienen, al ser una estructura central del sistema nervioso, se encarga de dar paso a la información que viene y va hacia el cerebro, cerebelo y la médula espinal, al mismo tiempo como que invierte en la conciencia sueño, control cardíaco, la respiración, y además colabora en el trabajo de los nervios craneales. Fornix. El fornix se sitúa entre los lóbulos temporales. Va quedando básicamente en esta partecita naranja. Esto sería el fornix. Sus funciones principales parecen relacionarse en la consolidación y recuperación de recuerdos, según se ha encontrado a través de estudios en personas con daños en esa estructura. El fornix permite la conexión entre las distintas regiones que componen el sistema límbico, así como los dos hemisferios del cerebro y las regiones anteriores y posteriores del córtex. Las lesiones en el fornix son causadas con frecuencias por tumores, enfermedades neurodegenerativas y por accidentes cerebrovasculares. Pueden provocar amnesia anterógrada, que compone una incapacidad para consolidar la información de la memoria a largo plazo. Se ha encontrado que los daños en el fornix afectan en mayor medida al recuerdo libre que a la memoria de reconocimiento. Es así que los déficits se relacionan principalmente con la recuperación de recuerdos episódicos. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en el profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, coordinando las funciones de ambos. Las funciones de este son la visión binocular, los movimientos oculares. Una lesión en esta estructura puede acarrear diferencias en la función normal del sistema nervioso. Sin embargo, hay lesiones más graves y otras que no lo son tanto. Si la lesión es pequeña y aislada, entonces puede que no se produzca como ningún daño neurológico. Sin embargo, si la lesión es grave en el cuerpo calloso, puede como ocurrir un déficit neurológico grave. Bueno, hasta aquí la presentación de nosotras. Muchas gracias por ver el video. Que estén muy bien.